Hola, ya en el último vídeo obtuvimos lo que venimos a llamar circuito equivalente exacto del transformador monofásico real, que es la figura que tenemos aquí arriba a la derecha de la pantalla. Recordamos que este circuito equivalente pues contempla una serie de parámetros que reflejan las características no ideales, las características reales del transformador. Recordamos brevemente que R1 y R'2 representan la resistencia de los bobinados, es decir, la potencia que se disiparán sobre esa resistencia serán las potencias en el cobre de cada uno de los bobinados. Las reactancias X1 y X2' pues representa los flujos de dispersión respectivamente de cada uno de los bobinados. RFE representa la potencia que se disipa en ella, pues las pérdidas en el núcleo ferromagnético debido a histéresis y Foucault, y Xmu es la reactancia asociada al flujo común que se establece en el material ferromagnético. Esas son las representaciones físicas o el significado físico que tiene cada uno de los parámetros. Recordar que todos los parámetros eléctricos referidos al secundario están expresados respecto al primario, es decir, tienen un valor prima. Recordar que no dejan de ser el valor real que tiene afectado por la relación de transformación. La relación de transformación M nosotros la definimos como el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Y recordamos que, por ejemplo, R'2 se obtenía, tras la demostración matemática que hicimos, multiplicando el valor real de R2 por el cuadrado de la relación de transformación. Lo mismo ocurría con la reactancia X'2. Se obtenía multiplicando su valor real por la relación de transformación al cuadrado. Finalmente, la tensión V'2 también está relacionada con la relación de transformación. Es fácil acordarse recordando de que una relación de transformación es una tensión primaria o expresada en el primario entre una tensión secundaria. Por lo tanto, la tensión secundaria iría abajo y la tensión expresada en el primario iría arriba. Por lo tanto, podemos acordarnos siempre de que V'2 es M por V2, por el valor real de tensión. Lo mismo ocurre con las intensidades. La relación de transformación era una intensidad secundaria dividida de una intensidad expresada en el primario o primaria. Entonces, despejando de ahí I'2, obtenemos que la podemos calcular dividiendo el valor real de la intensidad entre la relación de transformación. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar este circuito equivalente en el análisis. Lo vamos a hacer siempre, bueno, lo vamos a hacer alguna que otra vez. Ahora vamos a hacer una modificación al circuito para obtener el que sí vamos a usar normalmente, pero vamos, este circuito, si lo usáramos normalmente, pues lo podemos realizar, y con la única salvedad de que cuando lo vayamos a usar tenemos que convertir los valores reales de los parámetros del secundario a los valores prima. Resolvemos el problema, como veremos próximamente en las próximas secciones de teoría y en los siguientes vídeos, y una vez que obtengamos los resultados, si el resultado final es un parámetro del secundario, lo único que tenemos que hacer es deshacer esta modificación y obtener el parámetro real de ese secundario. Por ejemplo, si nos están pidiendo la tensión secundaria, al usar este circuito, nosotros lo que podremos calcular será V'2. Bueno, pues una vez que lo calculemos, realmente nos están pidiendo V2, pues lo único que haríamos sería coger la M y calcular la V2 a partir de la V'2 que hemos calculado. Bien, en los transformadores reales, pues ocurre a nivel práctico que la intensidad de vacío, que aquí en el circuito viene expresado como I0, o que también hemos llamado I1 de vacío, es muchas veces, la mayoría de las veces, bastante más pequeña que los valores nominales de las intensidades, o que incluso el valor de la intensidad que estemos usando en el transformador. No tiene por qué ser el nominal. Bien, cuando esto ocurra, cuando nosotros estemos usando el transformador
donde exista esta diferencia, es decir, la intensidad de vacío siempre es extremadamente pequeña respecto a la intensidad nominal, y si nosotros estamos usando el transformador a una intensidad que sigue siendo, es decir, si la intensidad a la que estemos usando el transformador sigue siendo bastante grande con respecto a la de vacío, nosotros podremos hacer una simplificación del esquema, y la vamos a explicar en la siguiente página. Nos llevamos a la misma el esquema del transformador, el circuito equivalente, y estamos diciendo nosotros que esta intensidad es muy pequeña frente a esta. Bueno, pues lo que se suele hacer en estos casos es suponer que el circuito paralelo, en lugar de estar aquí situado, que es su sitio exacto, lo vamos a situar a la izquierda del todo. Es decir, el circuito equivalente lo voy a dibujar aquí. Empezaría por el circuito paralelo, continuaría con R1, X1 en el mismo orden que aparece ahí, R'2, X'2, ahora le ponemos los nombres. Tendríamos el interruptor y la impedancia de carga que tenga conectada el transformador. En este circuito, evidentemente, aquí tendríamos la intensidad de vacío, vamos a llamarla igual que en la figura original. Esta sería la intensidad de entrada del transformador, ¿vale? Por lo tanto le vamos a llamar I1, y la intensidad que pasa por aquí, que es I'2, será la intensidad que siga pasando por aquí, I'2. Está claro que este circuito equivalente, al haber movido este circuito paralelo de su posición correcta al inicio, a la parte izquierda del circuito equivalente, los valores de intensidad van a ser ligeramente distintos, pero como I sub 0 es extremadamente pequeña, suele ser pequeña respecto a I sub 1, pues entonces la diferencia en los valores que se obtienen a la hora de calcular es suficientemente pequeña, que suele estar siempre dentro de la tolerancia de fabricación de los transformadores, con lo cual esta aproximación es válida en la práctica. Como es válida en la práctica, pues la podemos usar sobre todo porque a partir de ella obtenemos una serie de simplificaciones. Vemos que en esta rama nos aparece ahora todos los parámetros de resistencia en los bobinados y de reactancia de dispersión, nos aparecen en serie. Podemos agruparlo, podemos llamar RCC a la suma de las dos resistencias y vamos a llamar XC a la suma de las dos reactancias. Y el circuito equivalente que nos queda es el que vamos a mostrar aquí. Tenemos, por tanto, este circuito aquí es lo que vamos a llamar, lo vamos a escribir aquí su nombre, circuito equivalente aproximado referido al primario. Es un circuito equivalente, está referido al primario, todos los parámetros están expresados en el primario, ¿de acuerdo? Porque tanto RCC como XC son suma de una resistencia primaria más una resistencia secundaria expresada en el primario. Pero lo que tenemos es un circuito aproximado. ¿Por qué es un circuito aproximado? Porque evidentemente hemos movido en el circuito exacto, hemos movido unos parámetros del mismo de posición, pero el efecto que produce a la hora de calcular los valores es bastante poco apreciable y está, repito, dentro de la tolerancia. ¿Qué ventajas tenemos? Pues muy sencilla. Mientras que en el circuito equivalente exacto los parámetros del circuito paralelo estaban sometidos a la tensión S1, aquí ahora al hacer esto la tensión S1 se hace igual a V1. Sabemos que no es correcto, exactamente correcto, pero que sí puede ser admisible en la mayoría de las situaciones, y nos es más fácil calcular las intensidades que pasan por la resistencia y por la reactancia, puesto que la V1
va a ser siempre un parámetro que normalmente vamos a conocer porque es el dato de la tensión de red. Entonces el circuito equivalente aproximado referido al primario es un circuito más fácil de usar. A partir de ahora, y que quede esto claro, a partir de ahora este circuito será el que usemos por defecto, es el que se suele usar por defecto, circuito equivalente aproximado referido al primario. Usaremos el circuito exacto solamente cuando nos lo digan explícitamente, pero para todas las demás aplicaciones haremos uso del circuito equivalente aproximado siempre, sobre todo cuando los cálculos son manuales. Existen además variantes más simples todavía de este circuito. En mucha literatura anglosajona se suele suprimir la reactancia y entonces podemos encontrarnos el circuito equivalente aproximado, pues la reactancia no, la resistencia del núcleo, y nos solemos encontrar el circuito equivalente aproximado de esta forma. Esto es habitual encontrarlo muchas veces en la bibliografía anglosajona. Bueno, no deja de ser una representación más. En este caso la intensidad esta sería solamente Xmu y esta sería I'0, I'2. Creo no haber dicho que IMU se llama intensidad magnetizante. Este sería, repito, el circuito equivalente aproximado referido al primario que podemos encontrar pues en mucha de la bibliografía anglosajona. Y cuando el análisis pues se suele hacer siempre en régimen cercano al nominal o en régimen de una carga relativamente alta, se suele simplificar el modelo de transformador y también eliminar la reactancia. Entonces nos encontramos con un modelo de transformador que solamente contempla la impedancia que llaman longitudinal del transformador. Este modelo se suele utilizar bastante en el análisis de líneas y redes, donde la mayoría de las veces se supone que las líneas están circuladas por intensidades relativamente grandes con respecto a la de vacío. Aquí no habíamos puesto V'2. De acuerdo, entonces repito, en análisis de líneas y redes pues se suelen usar este modelo, e incluso eliminando RCC nos quedamos solamente con la reactancia porque suele ser un poco mayor, pero bueno, este, repito, es el modelo simplificado para análisis de líneas y redes. Este modelo que hemos visto aquí es el circuito equivalente que podemos encontrarnos si a lo mejor pues vemos algún texto o alguna referencia anglosajona, o incluso en algún software de simulación utilizan este modelo. Vemos que no contemplan la resistencia asociada a las pérdidas en el núcleo, y vuelvo a insistir, el circuito que nosotros usaremos normalmente en la asignatura será este de aquí, salvo que se diga lo contrario. Con esto se finaliza lo que es la serie de vídeos dedicados a la demostración matemática y obtención del circuito equivalente del transformador real.